Sí, tenemos suerte, viendo que hay mucha gente que no ha podido entrar. Voy a permitirme el placer de quedarme un rato más con ustedes después que termine esta aburrida charla. En el stand de la embajada o en donde ya se les va a indicar, llegado el caso. Quiere decir que si hay alguno de los muchachos que han quedado afuera y tienen ganas de saludar o de, qué sé yo, de esas pequeñas cosas mundanas que suelen ocurrir, pues yo me voy a quedar hasta que se vaya el último, que voy a ser yo, naturalmente. La otra cosa que debo decir es que esta es una charla muy pesada, muy aburrida, un poco académica, un poco pretenciosa, de modo que si alguno de ustedes quiere abandonar la sala, puede hacerlo ahora, durante la charla, y si tenemos mucha suerte, después. La última advertencia es que es una charla que ya ha sido dada en otros foros con concurrencia inestable. Es decir, la concurrencia era una al principio, otra en el medio y nula al finalizar. Curiosa dificultad la de quienes se proponen enseñar alquimia, ya que deben transmitir una normativa cuyo precepto central es el secreto absoluto. Entonces el profesor se encuentra ejerciendo al mismo tiempo la divulgación y el ocultamiento. Y para completar exitosamente ambas actividades, no tendrá más remedio que dictar unas clases que por lo menos tengan dos significados. Uno aparente y otro secreto, que el alumno deberá ir descifrando trabajosamente. Y así, tras largos siglos de penosas lecciones, se habrá ido construyendo un lenguaje en donde lo que se dice no es lo que se quiere decir, en donde cada palabra no es sino una imprecisa alegoría de otra que no ha sido dicha, y así el sol es el oro, pero también es el Padre, y es Apolo, y el calor del cuerpo, y el centro del zodíaco, y los 7 metales son también las 7 heridas de Cristo, y son también las 7 virtudes, y los 7 colores, y los días de la semana, y las horas, y la suma de la Trinidad con los 4 elementos que de paso vienen a ser los 4 evangelistas. Desde luego, el aprendiz, el alumno, jamás tendrá la certeza de haber descubierto las verdades escondidas, porque nunca se realiza la traducción definitiva. Maestros y discípulos se hablan a través de los siglos en interminables diálogos y textos que son símbolos y emblemas de otros símbolos y emblemas cuyo comienzo, cuyo final es imposible hallar. Manuel Mandeve, el pensador de Flores, afirma que toda conversación es una lección de alquimia. Nadie dice lo que dice, nadie oye lo que oye, nadie escribe lo que escribe. Mandeve aclara que este último juicio oculta en verdad otro, que es secreto. Y esta charla, por cierto, también. Esta charla comienza con los hindúes. Los hindúes creían en la transmigración de las almas, como saben ustedes, pero nunca intentaron demostrar esa creencia, porque para ellos era una cosa muy evidente. Tan evidente era que hasta libros de leyes como el libro de Manu contenían amenazas de este orden. Leo el libro de Manu que he tenido la precaución de traer. El asesino de un brahmán encarna como castigo en el cuerpo de un perro, o si no de un puercoespín, o de un burro, de un camello, de un toro, de una cabra, de un carnero. Pero siempre según las circunstancias del crimen. Quien roba vestidos de seda, renace perdiz. Si roba telas de lino, renace rana. Si tejidos de algodón, garza. Si roba perfumes, renace ratón. Si roba orégano, renace pavo. Quiere decir que no hacían ningún esfuerzo por convencer de la verdad de la transmigración.
simplemente la especificaban y la detallaban. Una idea tan singular como esta, ¿no?, de la transmigración del alma, transmigración por cuerpos no solo de animales, sino aún vegetales, ha suscitado reacciones muy diversas. Borges cita como curiosidad la hipótesis dietética de Voltaire, que decía que los brahmanes juzgaron que un régimen carnívoro podía ser peligroso en la India, entonces para que la gente no comiera carne, inventaron que las almas humanas se alojaban en los cuerpos de los animales. Julio César decía que esta creencia en la transmigración de las almas venía de los druidas de Bretaña, de la Galia. Los galeses tienen un poema hermosísimo que comienza diciendo: he sido la hoja de una espada, he sido la gota en el río, he sido una estrella luciente, he sido una palabra en un libro. Ese poema, el Cat Godeu, señala también la creencia en una transmigración. Entre los griegos, Pitágoras creía en esto y decía tener el don de recordar vidas pasadas, lo cual no sucede en general si funciona bien la institución de la transmigración. Pero con Pitágoras había un defecto, que era que él sí se acordaba de haber sido otros. También Empédocles de Agrigento decía: he sido mancebo, doncella, arbusto, pájaro y mudo pez que surge del mar. Platón narra la visión de un soldado herido que recorre el infierno y allí ve el alma de Orfeo, que elige renacer en un cisne, y Agamenón, que prefiere un águila, y Ulises, que ahí en el catálogo elige ser un hombre modesto. Sin embargo, esta idea, que los griegos llamaban metempsicosis, los griegos y los payadores, a pesar de los ejemplos que hemos señalado, fue completamente rechazada por la nación. Los griegos preferían un más allá fijo ahí en el Olimpo, nada de andar vagando de ser en ser. La idea del viaje del alma de una identidad a otra distinta no tenía muchos seguidores. Pero, curiosamente, un modo posible de cambio y transformación entusiasmaba poderosamente a los poetas griegos e incluso también a los romanos. Hablamos de lo que da título a esta charla, las metamorfosis, los cambios abruptos que podían producirse en los dioses o en los personajes mitológicos o en la gente nomás. Estas transformaciones no implicaban transmigración del alma. En realidad la alteridad del tipo que se metamorfoseaba era relativa. Uno era otro solo hasta cierto punto. En primer lugar, porque las metamorfosis podían ser temporales. Y en segundo lugar, si es que el cambio se perpetuaba, se sostenía la conciencia de quién se había sido. Y aquí cabe hacer una consideración decisiva. Una transformación parcial es mucho más dramática que una total. Para percibir que uno es otro, es necesario seguir siendo el que se era antes, siquiera parcialmente. Si yo me convirtiera en este mismo momento, en mi compañero de trabajo Daniel Narezo, que me ha acompañado acá, de un modo completo y abrupto, asumiría las percepciones todas de Narezo, el pensamiento de Narezo y, lo que es más importante, la memoria de Narezo. Memoria en la que no figura el dato de haber sido antes Dolina. Quiere decir que no me daría cuenta de mi propia metamorfosis. Para advertir este cataclismo, para darme cuenta de que sí me he transformado, tendría que conservar memoria de mi estado anterior, con lo cual la metamorfosis sería imperfecta. El que se convierte en otra cosa de un modo total no se da cuenta. Quizá yo sea quien soy desde hace nada más que 15 minutos. Pero no me doy cuenta porque entre tantas virtudes desagradables que he contraído, figura la del falso recuerdo de una vida larga que no me pertenecía sino hasta hace 15 minutos. Acerca de la eficacia de la transformación parcial, señalo que en los mitos y en la poesía
muchas veces, en cumplimiento de figuras retóricas, de recursos poéticos, los seres se transforman en algo que ya eran, de algún modo. Por ejemplo, Linge, la hechicera que provocó la pasión de Zeus dándole un filtro amoroso, fue convertida como castigo en un ave que se llama Enx, que también era utilizada para los conjuros amorosos. Es decir, se transforma en algo parecido a lo que ya era. En algunos casos la criatura nueva es el símbolo, es el emblema o el jeroglífico de la que fue. Un hombre valiente y sanguinario, ¿en qué se va a transformar? En un león. El diablo se presenta bajo la forma de una serpiente. Es un procedimiento poético y a veces etimológico de indudable eficacia. Sin embargo, convertir la cosa en símbolo aparece no solo como recurso poético, sino a veces también en nuestros países como conducta política. Reemplazar la acción concreta por gestos emblemáticos suele contentar los espíritus y neutralizar heterodoxias. Y así, un proyecto de país se convierte en un refrán. Un luchador político se convierte en una remera o en una comedia musical. A veces la relación entre el nuevo ser y el anterior, entre los griegos por lo menos, era una relación de recompensa o de castigo. En realidad los dioses griegos eran unos dioses bastante poco poderosos y no tenían decisión sobre la duración de la vida. Estos trámites estaban a cargo de las potencias del destino. Entonces, la transformación, la metamorfosis, era un recurso de los dioses para premiar o para vengarse, ya que ni siquiera podían matarte. El más terrible de estos castigos era la petrificación. Y más aún cuando la conciencia subsistía. Ser una piedra y estar consciente de que uno es una piedra es algo un poco desagradable. Veamos qué le pasó a un infidente. Un infidente es de lo peor, ciertamente. El dios Hermes era un niño muy precoz, tan precoz que el mismo día de su nacimiento se hizo cuatrero. Y le robó a Apolo 12 vacas, 100 terneras y un toro. Cuando los iba arreando, rumbo a una caverna, se encontró con un anciano llamado Bato. Para evitar que el robo fuera descubierto, Hermes le prometió a Bato una ternera si consentía en callar lo que había visto. Y el viejo cerró trato. Muy bien, Hermes puso el ganado en lugar seguro y volvió disfrazado al lugar donde estaba Bato, para ver si el viejo cumplía su promesa. Le preguntó si había visto un rebaño y le prometió una recompensa si lo ayudaba a encontrarlo. Y Bato, infiel a su juramento, le dijo, sí, bueno, por allá. Cantó todo lo que sabía y entonces Hermes, indignado, lo transformó en roca. Pero la petrificación más espantosa y dramática es la que produce la gorgona Medusa en quien se atreve a mirarla. Saben ustedes, el que mira a la medusa se petrifica. Y mirar a la gorgona significa perder la vista, transformarse en piedra ciega y opaca. Perseo, el héroe, prometió cortarle la cabeza en un festín en el palacio del tirano Polidectes. Eran unas reuniones que se hacían, que se llamaban éranos, y era usual que cada uno en esas reuniones hiciera alarde de generosidad. Y llegado el turno de prometer un regalo, Perseo fue más allá del simple caballo que se le pedía, y de puro compadrón se comprometió a la decapitación de Medusa. Se pone en marcha, obtiene de las ninfas y de los dioses los instrumentos de la victoria, andaba con el casco de Hades, que es un casco que hace invisible a quien se lo pone, las sandalias aladas, repito, aladas, que son el símbolo de la rapidez del pensamiento poético. La quibisis, que es una práctica bolsa para guardar cabezas de gorgona, que no debería faltar en el bolsillo de ningún caballero.
y también llevó el arpé, que era nada menos que la hoz con la cual Cronos castró a su papá Urano. Más adelante se agrega también un espejo en el cual Perseo mira el reflejo de la gorgona sin cruzarse con su mirada petrificadora. Gracias a esas armas, Perseo eludió la más terrible de las metamorfosis. Según el finado Apolodoro, la propia Medusa era el resultado de una transformación por venganza. Al parecer, este horrible monstruo había sido al principio una hermosa doncella que se había atrevido a rivalizar en hermosura con Atenea. Cabrera, la diosa, la convirtió en ese ser espantoso y grotesco que enfrentó Perseo. Esos son los castigos, transformaciones que eran castigos. Las recompensas siempre han sido menos eficaces. Casi siempre se trataba de la víctima de una injusticia que resultaba con la asignación en el cielo de un lugar bajo la forma de una constelación, o por ahí te transformaban en río, en fuente o en laguna. Ahí estaba Celemno, que era un muchacho, un pastor de la Arcadia, y la ninfa Argirea se enamoró de él, y su amor duró como siempre sucede, mientras Celemno fue joven y atractivo. Cuando el tipo perdió su belleza, la ninfa, que había tomado la precaución de ser inmortal y perpetuamente joven, lo abandonó. Y el pastor se murió de pena, como tantos de nosotros. Afrodita, la diosa del amor, lo transformó en río. Pero a pesar de la transformación, seguía penando. Tenía tanta pena Celemno que río y todo penaba. Y entonces Afrodita le concedió el olvido, el privilegio de olvidar todas sus penas. Y hoy en día todos los que se bañan en el río Celemno olvidan sus pesares amorosos. Es posible que todos nosotros tengamos por destino, más allá de nuestros méritos o deméritos, el convertirnos en olvido. De todo esto se infiere que puede hablarse de progreso y decadencia en las transformaciones. Una metamorfosis descendente convierte, por ejemplo, a un marinero en un chancho. Una metamorfosis ascendente es un progreso y convierte a un sapo en un príncipe. Estos ascensos y descensos pueden ser próximos o distantes, según la importancia de las reformas operadas en un ser. También puede hablarse de metamorfosis horizontal y hasta de metamorfosis tautológica, alguien que se convierte en sí mismo. Carlyle señalaba el carácter tautológico de las metamorfosis de los animales que se transforman en otros de la misma especie. Para Carlyle, todos los tigres son el mismo tigre, todos los gatos son el mismo gato. ¿Acaso para los dioses todos los hombres son el mismo hombre? Hemos señalado, o nos hemos olvidado de señalar, el carácter permanente o provisorio de las metamorfosis. Muchas veces los cambios son definitivos y ya no se puede volver al estado anterior. Ahí tienen las Pléyades, que son ya para siempre una constelación, y no volverán a ser las 7 adolescentes que perseguía el desaforado cazador Orión. Pero otras veces serán transformaciones transitorias y a menudo periódicas. En este último caso es necesario establecer el estado principal del ente mudable. El dato tiene importancia desde el punto de vista literario, moral y jurídico, ya que como, por ejemplo, cada fase de un ser periódico puede perseguir propósitos diferentes, incluso opuestos, ¿cómo establecer la imputabilidad de las contravenciones cometidas por seres de identidad inconstante? Es decir, un crimen cometido por la mujer araña, en su estado arácnido. El lobizón, ¿qué se hace con el hombre? ¿Que es inocente ese hombre de los crímenes cometidos los viernes a la noche? Bueno, son asuntos jurídicos todavía no debidamente esclarecidos. Aquí cabe mencionar a los seres que podían transformarse a voluntad y capricho, y que eran los dioses. Zeus utilizaba este poder de transformación en sus aventuras amorosas. Así, para seducir a Europa tomó la forma de un toro. Para Leda fue un cisne. Para llegar hasta Danae, justamente la mamá de Perseo, se convirtió en una lluvia de oro. Muchas veces sus amantes también eran transformadas para evitar los celos de la mujer, Hera. Calisto se volvió osa,
Io se hizo vaca, etc. Pero el caso más célebre es el de Proteo, un dios marino que vive cerca del Nilo. Puede asumir cualquier forma que desee. No solo se convierte en animal, sino también en un elemento, como por ejemplo el agua, el fuego, y utiliza este poder cuando quiere eludir a los que le preguntan, porque Proteo tiene el don profético, pero se niega a responder. Esto está bien. Tener el don de la profecía y negarse a responder es extraordinario. Mucho mejor que el don inverso. Es decir, no tener el don de la profecía y responder continuamente. También era muy frecuente, habremos de confesar, que algunas ninfas y otros seres virginales que nunca faltan, o renuentes al menos, recurrieran a las metamorfosis para escapar de enamorados indeseables, como tantas de nosotras. Tetis, la mamá de Aquiles, que era una diosa, fue obligada a casarse con Peleo, un simple mortal no demasiado simpático. Tetis lo rechazó y para evitar sus embates fue convirtiéndose sucesivamente en fuego, agua, viento, árbol, pájaro, tigre, león, serpiente y finalmente en molusco. Molusco o no molusco, Peleo la sujetó fuertemente y la obligó a retomar su forma de diosa, que es la forma de una mujer joven y bella. En la India está el famoso dios Vishnu, que encarna la conciencia divina bajo 10 formas diferentes. Estas formas se llaman avatares, es decir, vicisitudes. La primera es Matsya, que parece un pez, y la 10ª es la única que todavía no ha ocurrido, Kalki, que vendrá solo al final de la Edad de Hierro para aniquilar a los malvados. Hay que decir que las más frecuentes transformaciones de los mitos y la literatura son las de los hombres en animales. En casi todos los casos la transformación es solo exterior. La transformación, quise decir. El hombre mantiene su conciencia, su pensamiento, sus opiniones y hasta su voz. Todo bajo la envoltura de un animal. El asno de Apuleyo, el príncipe que se vuelve sapo, el criollo lobizón, el insecto, aquel en que deviene Gregor Samsa en la novela de Kafka, son ejemplos ilustres. Pero la más espectacular de estas metamorfosis es probablemente la transformación masiva de los compañeros de Ulises. Cuando el héroe llegó con su barco a la isla de Ea, envió en reconocimiento a la mitad de su tripulación al mando de Euríloco. Muy bien, el grupo llegó a un valle, se alzaba ahí un brillante palacio, y todos entraron en el palacio, menos Euríloco, que se quedó espiando para ver qué clase de recibimiento le hacían a sus compañeros. Muy bien, los griegos fueron agasajados por la dueña del palacio, que no era otra que la maga Circe. Circe los convidó a un banquete, los marineros aceptaron encantados, pero tan pronto como probaron los manjares, Euríloco, que estaba espiando, vio que Circe tocaba a los invitados con una varita y los convertía en animales diversos. Leones, perros, chanchos, gatos, cada uno según la tendencia profunda de su naturaleza, es decir, conforme a lo enunciado en el párrafo 7 de esta misma charla. Uno se convertía en algo que ya era de algún modo. Algunos incluso dicen que ya venían a medio convertir. Después la maga Circe los empujó hacia los establos que ya estaban repletos de animales semejantes, producto de otros banquetes anteriores. Ante esta situación, Euríloco, que seguía espiando, volvió allí donde estaba Ulises y relató su aventura. Y Ulises resolvió ir personalmente a salvar a sus compañeros. Y ahí andaba el héroe entre los suyos por la isla preguntándose cómo podría libertar a sus hombres, cuando se le apareció el dios Hermes, el mismo que se hizo cuatrero el día de su nacimiento, y le regaló una planta mágica llamada Moli, que mezclada con los brebajes de la bruja evitaba todo encantamiento. Muy bien, Ulises se presentó ante la maga, que lo recibió como al resto de sus compañeros, le ofreció los licores. Ulises bebió, pero teniendo la precaución de mezclar Moli en el contenido de la copa. Cuando Circe lo tocó con su varita, él permaneció tal como era, sacó su espada, y Circe
devolvió a los marineros su forma habitual y Ulises pasó junto a ella, no se sabe si un mes o quizá un año de delicias. Algunas transformaciones menos usuales cuentan que el Buda paseaba una tarde bajo los rayos del sol y resultó ser que cada uno de los dioses del cielo le arrojó una sombrilla para protegerlo. Entonces, para no desafiar a ninguno de los dioses, el Buda se convirtió en innumerables Budas que tomaron una sombrillita cada uno. La historia de Jekyll y Hyde muestra el caso de un hombre que se transforma en dos. Mucho más raro es el caso inverso. Dos hombres se transforman en uno, que es, a decir verdad, un tercero. El resultante mezclará astutamente rasgos de quienes le han dado origen. Todavía más complicado sería pensar en tres hombres que se convierten en dos, o en tres que se vuelven cinco. Y hay un antecedente ilustre que he encontrado en el Dante. En el canto 25, Dante ve tres espíritus: Agnolo Brunelleschi, Buoso degli Abati y Puccio Sciangatto, tres funcionarios corruptos de Florencia. Llega Cianfa Donati en forma de serpiente, se arrosca sobre Brunelleschi y los dos se hacen uno. Repito, los dos se hacen uno. El propio Dante hace notar que Ovidio, el autor de las Metamorfosis, nunca presentó la transmutación de dos en uno, ¿no? Hay una historia griega en que tres comparten la visión de uno. Son las grayas, es decir, las grises, unas viejas que jamás fueron jóvenes, nacieron ya así ancianas, pertenecen a la generación de divinidades preolímpicas, ¿no? Son tres señoras, se llaman Enio, Pefredo y Dino, tienen nombre de varón. Tenían un solo ojo y un solo diente para las tres, que se iban prestando por turno. Vivían en el occidente extremo, en el país de la noche, donde nunca luce el sol. Cuando Perseo partió para dar muerte a Medusa, se encontró a las grayas, que eran las guardianas encargadas de cerrar el camino que conducía a Medusa. Como no tenían más que un ojo, hacían su vigilancia por turno. Y Perseo aprovechó el momento en que el ojo se traspasaba de una a otra para robárselo. Y después, reteniendo el ojo como rehén, las obligó a revelarle los secretos que habrían de permitirle realizar su hazaña y que consistían en el hallazgo de las armas mágicas que hemos descrito anteriormente. Pero aquí aparece, si bien se mira, un caso de sustitución o un caso de traslado parcial de la percepción de un sujeto a otro. Me gustaría hablar de sustitución. No es lo mismo sustituir que transformar. La sustitución podría ser definida como una falsa metamorfosis. Un ser ocupa el lugar de otro, se hace cargo de su destino, casi siempre merced a engaños, a fingimientos, máscaras, disfraces. Por ejemplo, cuando Zeus se aparece ante Alcmena bajo la forma de su esposo anfitrión, no puede hablarse de metamorfosis. Zeus no se ha convertido en anfitrión, ha producido un engaño, una falsa metamorfosis, mientras que el verdadero anfitrión se encontraba lejos peleando con los telebeos. Casi siempre las sustituciones ocurren en la alcoba. Veamos qué dice la Biblia. Labán tenía dos hijas, Raquel y su hermana Lía, que era la mayor. Pues Jacob le dijo que lo serviría 7 años, a cambio de la mano de Raquel, la menor. Dice, me gusta la menor. Labán acepta, dice, trabajás 7 años para mí y yo te dejaré casar con ella. Pero la situación se complica. En realidad Raquel y Lía eran igualmente hermosas, pero su padre era consciente de que las hijas mayores deben casarse antes que las hermanas menores y planea un engaño. Raquel se entera del engaño y le advierte a Jacob que su padre piensa meter a Lía en su lecho.
aprovechando la oscuridad de la cámara nupcial. Era fácil el engaño allí en el oriente, donde ningún hombre poseía a su esposa a la luz del sol o de una lámpara. Se hacía todo al oscuro, entonces te podían cambiar la esposa. Entonces Jacob, sabiendo lo que planeaba Labán, le dijo a Raquel: mirá, dice, vamos a acordar unas señales. Yo aceptaré a la mujer que me toque, en primer lugar, el dedo gordo del pie derecho, luego el pulgar de mi mano derecha y finalmente el lóbulo de mi oreja derecha. Dijo. Era un poco complicado. Mientras tanto siguió trabajando durante los 7 años. 7 años que fueron aprovechados para ensayar debidamente las señas acordadas. Cuando pasó el tiempo estipulado, Jacob le dijo a Labán que le entregara nomás a Raquel para casarse, y la otra le apretó el dedo correspondiente, y Jacob recién se dio cuenta en las primeras luces de la mañana. Vio que era Lía. Entonces le reprochó a su suegro Labán el engaño. Y Labán dijo: mira, yo no puedo ir contra la ley, así que primero te entrego a la y Sara, Isaac y Rebeca. La compañera de Jacob es Lía. Se pregunta uno, ¿quién será su compañera en la cueva Macpela? Heracles también fue engañado por un suegro. Mientras duró la cacería del león de Citerón, se alojó en casa del rey Tespio, que tenía 50 hijas, una peor que la otra. Y el rey Tespio deseaba tener nietos del héroe, y le enviaba cada noche a una diferente. Heracles no se daba cuenta de los cambios, y creía encontrar cada vez a la misma compañera. Este es el biotipo del peor amante del mundo. Esa eficacia regular, esa infalibilidad que es hija del no encontrar diferencia entre las hermanas. El verdadero amante es falible porque ve los matices y las diferencias. Pues algunos afirman que poseyó a todas las muchachas en 7 noches o incluso en una sola noche, según la cronología que se maneje. El caso es que todas concibieron un hijo de Heracles, y incluso les digo, la mayor y la menor tuvieron gemelos. En estos casos en realidad no hay metamorfosis, sino impostura lisa y llana. Alguna vez hemos hablado, no sé si tienen tiempo, pero hemos hablado del servicio de ayuda al impostor, una organización destinada al disfraz, a la sustitución y al fingimiento, ¿no? Para la gente del servicio de impostores, la impostura es un arte. Y más aún, ellos dicen que todo arte es impostura. Y dicen, por ejemplo, con 100 gramos de pintura al aceite podemos hacerlos aparecer como un rostro misterioso. 500 kilos de bronce pretenden ser el cuerpo de Heracles. Una combinación de tinta y papel es presentada como el alma de un hombre atormentado. Eso es el arte. Si alguno desea contratar el servicio, a mí me gustaría presentar algunos datos para facilitar la contratación, pero es imposible. Porque para empezar nadie conoce la ubicación de esa entidad. Los locales parecen almacenes, otras veces aparecen como un copetín al paso, como una estación del ferrocarril. Y los impostores del servicio son muy consecuentes con sus representaciones, y por más que uno plantee sus necesidades, insisten en vender garbanzos, en servir una ginebra o despachar un boleto de ida y vuelta vaya a saber dónde, ¿no? Es cierto que a menudo aparecen impostores ofreciendo sus servicios, pero la organización ya advirtió al público que se trata en realidad de falsos impostores que deben ser denunciados a la policía. Yo me he preguntado si hay países impostores. A lo mejor Suecia es un país tropical y China
una pequeña república del África y Luxemburgo el mayor país del mundo. Algunos seres son en realidad una sucesión de seres. Tal es el caso del viejo de la montaña, el legendario jefe de la secta de los asesinos. Todos hablaban del viejo de la montaña como si fuera uno, y era un cargo. El emperador de la China gobernaba un territorio tan extenso que en las regiones más lejanas se reverenciaba su nombre y se cumplían sus órdenes muchos años después de su muerte, cuando ya otro hombre era el emperador de la China. El Dalai Lama, dicen que al morir se encarga en un niño, se encarna, sería mejor decir, en un niño, generalmente de clase humilde, y que según dice Borges, para mayor comodidad, crece en el vecindario del antiguo lama, ¿no? Entonces es descubierto por oráculos e instalado en el trono. De tal modo se entiende que el Dalai Lama es de generación en generación siempre el mismo. Un tulku, una encarnación de Avalokitesvara, el señor de la compasión. Desde 1391 hasta la fecha se han sucedido 15 Dalai Lama, no son tantos. En Babilonia, en la séptima terraza del Sigurat, un hombre y una doncella enmascarados se unen sexualmente cada noche cumpliendo un viejo ritual. Los sacerdotes de Marduk se ocupan de mantener una completa oscuridad y de darles a beber un vino espeso y estimulante. Los amantes tienen prohibido quitarse el antifaz bajo pena de muerte. Los abrazos duran hasta el amanecer. En ese momento, el sonido de una trompa señala el fin del encuentro. Cada noche, la doncella es sustituida. Pero ese es un secreto que solo conocen las mujeres bellas de Babilonia. En verdad, todas ellas, por turno, serán durante una noche de su vida la amante ardiente del Sigurat, la encarnación misma de Astarte. El hombre que las posee no debe sospechar la sustitución. Debe creer que siempre la misma mujer, inmutable en su pasión, en su juventud, en su entrega. Pero hay que decir que el hombre también es sustituido cada noche. Aunque este es un secreto que solo conocen los varones apuestos de Babilonia. Cada noche, en la séptima terraza del Sigurat, dos amantes efímeros se dicen palabras de permanencia y perpetuidad. Cada uno juzga al otro perdurable y trata de ocultar su propia condición fugaz. Las bocas que solo se besarán por esa noche juran y no mienten un amor eterno. En toda relación amorosa hay siempre alguna clase de sustitución. Somos lo que el otro cree que somos. Pero estoy obligado a decir que como la mirada de la gorgona, el amor transforma. Frente a los ojos de Medusa, uno deja de ser quien es para encarnar a la potencia que nos posee. Entre el amador y el amado se establece un intercambio de situación que puede llegar a la confusión de identidades. Hay una alienación del sí mismo, una entrega a la misma divinidad que te pone freno y riendas. El amor es simultánea revelación del ser y de la nada, pero no es una revelación pasiva, sino algo en lo que nosotros participamos, algo que nosotros nos hacemos. El amor es la creación del ser. También el arte nos modifica y nos pone frente a los ojos fatales de Medusa. Al dejar un buen libro somos irremediablemente otros. Pero la verdad es que ser otros es nuestro único sueño. Buscar con desesperación lo que no somos. Ese es el secreto del arte y del amor. Y aún en un sentido más cotidiano,
en la vulgar filosofía de ciertos Heráclitos en pantuflas, la verdad es que no nos bañamos jamás en el mismo río. El hombre de ayer ha muerto en el de hoy, y el de hoy muere en el de mañana. La metamorfosis, amigos, es inevitable. Nos vamos sustituyendo a nosotros mismos, a veces de un modo patético, como decía Discépolo. Somos la mueca de lo que soñamos ser. Unamuno dice que la unidad en el espacio, que es el cuerpo, y la unidad en el tiempo, que es la memoria, garantiza que somos uno y no otro, pero la garantía es insuficiente. Lo cierto es que vivimos de abandono en abandono, dejándonos atrás a cada segundo, reapareciendo en la terraza del Sigurat cada noche. Parece una noticia espeluznante el que seamos inconstantes, el que seamos muchos. Pero recién empiezan las complicaciones, porque cuando nos acomete la perplejidad de ver que nos vamos transformando y que no nos podemos ni siquiera mirar en el espejo, ingresa en esta feria del libro de la ciudad de Montevideo nuestro amigo, el filósofo Friedrich Nietzsche. Y Nietzsche desarrolla en el nacimiento de la tragedia la oposición de los términos dionisíaco y apolíneo. Y se viene abriendo paso entre la multitud y nos dice: todo esto que ustedes han dicho es verdad, pero sepan que Apolo es la claridad y la iluminación, que su mundo es el de la razón, la nitidez, la clasificación, la comunicación, la simetría. En el terreno apolíneo todo puede nombrarse, los límites son discernibles, allí hay verdades y mentiras, y grandes principios y secciones áureas, pero está Dioniso, que es la noche, que es el deseo, el instinto, la pasión, la embriaguez. Ahora bien, el siglo XIX marca el punto culminante de la confianza en la razón. Ahí está el positivismo, que valora la ciencia, que rechaza todo lo que no puede ser observado y mensurado. Y la matriz disciplinaria de esos tiempos produjo un modelo de realidad que confiaba en la razón absoluta, de la cual nadie escapa. Pero Nietzsche cuestiona el dogmatismo de la razón. Cuestiona el dogmatismo de la moral, de la fe. Él no cree ni en la lógica, ni en la verdad, ni en Dios, ni en el lenguaje. Para él la realidad se percibe desde distintas perspectivas, distintas colinas, diría Ortega. Y estas perspectivas multiplican la verdad y crean un nuevo infinito hecho de infinitas interpretaciones. Así que no solo nos vamos transformando, sino que lo que somos en un momento puede ser interpretado de muchas maneras distintas. A esta forma de pensamiento Nietzsche la llama nihilismo futuro. Hay algo más. Nietzsche no solo reconoce el carácter interpretativo, perspectivista, es decir, que se puede ver desde distintas perspectivas, y hasta ficcional del conocimiento, sino que acepta este sino trágico de la razón con entusiasmo. Él dice: uno despierta para darse cuenta de que estaba soñando, pero también para comprender que es necesario seguir soñando. Seguir soñando pero sabiendo que se sueña. Seguir creando pero sabiendo que se crea. Y aquí reconocemos cuál es el modelo a partir del que Nietzsche piensa este nihilismo futuro. Es el arte. El arte que no solo percibe el carácter terrible y enigmático de la existencia, sino que lo vive y lo desea vivir. Y hay que señalar una segunda característica que es más importante a los efectos de esta charla: la condicionalidad de toda comprensión, los límites del pensamiento, que son el lenguaje y la historicidad. Nietzsche pensaba que no se podía salir del lenguaje. Dice: solo pensamos en la forma del lenguaje. Si queremos salir de allí, dejamos de pensar. En verdad, los filósofos de la ciencia del siglo XX desarrollaron con mayor intensidad esta idea de estar presos en un lenguaje que, por otra parte, admite infinitas interpretaciones. Pirandello captó las consecuencias del perspectivismo en las relaciones humanas. Él creía que nadie conocía a nadie,
Y se lo decía a la mujer. La mujer de Pirandello era una mujer muy, muy sencilla y que le decía, yo te conozco bien, Luis. Y él trataba de explicarle que nadie conocía a nadie, que no era posible. Y ella se enojaba. ¿Qué tiene que ver todo esto con las metamorfosis? ¿Qué tiene que ver que todos seamos perfectos extraños aún para nuestros seres más próximos? ¿Qué tiene que ver el universo interpretativo en donde este vaso puede ser visto e interpretado de 1000 maneras distintas? Pues bien, en un universo así, en donde se multiplican las visiones, la percepción de las transformaciones ajenas y propias está sujeta a la perspectiva. Y podemos concebir cambios profundos que no son percibidos, o que son percibidos erróneamente. Un hombre se convierte en lobo los viernes a la noche, pero no se da cuenta. Y prosigue su conducta burguesa y acompaña a su mujer a las confiterías, donde los mozos lo expulsan a patadas. Hay casos más cotidianos, pero no menos patéticos. El hombre que envejece y sigue tratando de manosear adolescentes. El hombre que se envilece y sigue jactándose de su pureza. Y el patrón inverso también es usual. Alguien que no cambia, cree que ha cambiado. O peor aún, alguien que no cambia, produce la ficción de un cambio. Pero sigue exigiendo privilegios de su época imperial. Como ven ustedes, trabajamos con poca cosa. Todo conocimiento es interpretativo. No hay verdades absolutas a las que remitirse. Del mismo modo es interpretativa y ambigua la comunicación, el lenguaje también lo es. No hay un metalenguaje. Una nación padece la derrota, la pobreza y la decadencia, pero sigue exigiendo privilegios de su época imperial. Como ven ustedes, trabajamos con poca cosa. Todo conocimiento es interpretativo. No hay verdades absolutas a las que remitirse. Del mismo modo es interpretativa y ambigua la comunicación, el lenguaje también lo es. No hay un metalenguaje al cual remitirse, el profesor de alquimia nunca traduce. Todos jugamos distintos juegos. No hay reglas generales, sino particulares. Y además, nos ha sido deparada el cambio, la sucesión, diría Borges. Nuestro destino es cambiar perpetuamente, transformarnos segundo a segundo. De esta suerte, y esto es lo que vine a decirles, no solo no podemos obtener conocimientos indudables y comunicarnos con certeza, sino que ni siquiera podemos detenernos en la contemplación de nuestro ser, sin que ese ser se nos escape de las manos en busca de otras formas y aún de otras identidades. No solo no sabemos quiénes somos, aunque lo supiéramos, ese conocimiento se tornaría inadecuado al instante siguiente. El resultado es la soledad inevitable y perpetua. Sin embargo, en la niebla oscura que envuelve el collar de solitarios seres que somos, como así también los confusos murmullos de nuestros múltiples lenguajes y las ilusorias exactitudes que nos inventamos, cada tanto hay un relámpago que nos revela en el ínfimo escalón de la fugacidad quiénes somos de verdad. Debemos estar atentos a esos relámpagos, que acaso son el amor o el arte. Sabemos que su duración es mínima, que solo se producen unas pocas veces en la vida. Y sabemos además que es posible que su luz también sea interpretativa, perspectivista y ficcional. Sabemos todo eso, pero vivimos esperando un refusilo. Muchas gracias.